En la antigua Grecia, la educación cambió de guerreros para ser ciudadanos escribas. En Grecia solo recibían educación los varones, ya que a las niñas no se les permitía asistir. Lo que aprendía una joven era esencialmente labores domésticas como cocina, tratamiento de la lana y tejido. Tal vez algunos rudimentos de lectura, cálculo y música. Todo esto lo aprendía con su madre, su abuela o las criadas de la familia. En Atenas, la asistencia a clases no era obligatoria. El padre de familia gozaba de total libertad para educar a sus hijos. Hasta que el niño iba a la escuela, era la madre y la nodriza quienes se ocupaban de él y le proporcionaba las primeras enseñanzas que consistían en historias tradicionales, mitología y leyendas nacionales. A los 7 años empezaba su formación cultural, pasando a la escuela y ocupando las asignaturas de educación física, donde se les preparaba para pruebas atléticas con un reglamento que incluía velocidad, lanzamiento de disco y jabalina, salto de longitud, lucha y boxeo. También se incluía la educación musical, que formaba parte de un elemento espiritual, intelectual y artístico. Era más bien educación artística que científica, donde se ocupaba la lira, la danza y el canto. Otra asignatura fue la educación por medio de la poesía, donde debían de aprenderse el repertorio de poesías líricas, pues la poesía forma la base de las demás manifestaciones artísticas. La educación literaria, donde se le daba auge al uso general de la escritura, acompañado por el pedagogo, quien era el encargado de llevarlo a todas partes y enseñarle buena educación, recurriendo, si era necesario, a los castigos corporales. Lo llevaba a la casa del maestro y el niño empezaba por aprender a leer y luego a escribir. Aprendía a leer en voz alta y luego seguía haciendo igual y daba la impresión que no se practicaba la lectura en silencio en cuanto sabía leer y escribir con facilidad y tenía que aprender versos de memoria y luego fragmentos más extensos de los poetas. El primero era el más grande de todos, Homero. Para los griegos, la música era la parte esencial y el mejor símbolo de toda cultura. Se decía que la música educaba el alma, la gimnasia entrenaba el cuerpo. La educación en la Edad Media estuvo influenciada por el cristianismo. Gracias a esta surgen las universidades, siendo estas las más importantes de la Edad Media, ya que nace como organización para defender los intereses de la libertad del pensamiento. Los primeros profesores fueron religiosos o monjes, ya que los fundadores de estas universidades fueron diferentes papas de las universidades. Enseñaban diferentes cursos como es el latín, las matemáticas, el derecho y la medicina. Las universidades no solamente se enfocaban en la enseñanza, sino también a la investigación. En la Edad Media, la autorización para abrir una escuela giraba en torno a la filosofía de la fe cristiana, denominada escolástica. La escolástica en la Edad Media no pretendía revelar la verdad, sino que tenía como objetivo principal la conciliación entre la razón y la fe. En la creación de las escuelas monacales estaban ubicadas en monasterios y los preparaban para la vida religiosa. El centro de esta escuela era la expansión científica. Las escuelas palatinas se enseñaban por clases. Los alumnos no necesariamente seguían la vida sacerdotal. Las clases más importantes que se dictaban en esta escuela era la lógica, la dialéctica, retórica y gramática. Las escuelas catedrálicas, estas impartían la instrucción media superior y extendían los diplomas de estudios. En la Edad Media, lo más importante fue la influencia de la fe cristiana, la escolástica, la conciliación entre la fe y la razón, la creación de las universidades, las escuelas monacales, palatinas y catedrálicas.
Educación en los años 70. Educación en México en los años 70, durante el sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976. Mejoró el sistema educativo poniendo en marcha una comisión coordinadora de la reforma educativa. Fomentó el número de escuelas, reformó planes y programas de estudio. En el año 1972, el 27 de noviembre de 1973, se promulgó la Ley Federal de la Educación, reafirmando los principios de la unidad nacional. En 1975, en el mes de diciembre, se publica la Ley Federal para Adultos para regular la educación del sistema informal preescolar del sistema abierto. Se crea la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de Bachilleres, Consejo Nacional del Fomento Educativo, Centro de Investigación Superiores de Investigación de Antropología e Historia, el Instituto Nacional Técnico y el Consejo del Sistema Educativo. De 1976 a 1982 surge la desconcentración de la SEP, la educación para todos los niños. Esta reforma estaba fundamentada en la teoría humanista, donde se dejaron a un lado los castigos, la libertad al diálogo a los alumnos, creando ciclos de aprendizaje, creando sus propias competencias, la teoría cognitiva, esta teoría orientada a lograr el desarrollo de habilidades y aprendizaje. En los 70 fueron muy marcados los castigos físicos, los cuales fueron una realidad. Por ejemplo, hincados en el sol, hincados con corcholatas, parados cargando libros, pegaban con objetos como reglas, anillos, etc. Los padres de familia no hacían ni el mínimo intento por reclamar o denunciar esta violencia. La rigidez en las carreras largas, acumulación de materias pedagógicas y los pedagogos al memorismo. Las carreras de 6 años a 7 años. La educación a los 6 años comienza a formularse la educación básica. A los 14 años se encuentran dos caminos en el cual el estudiante se encuentra con el bachillerato y el técnico. Los padres te enseñaban en casa, en la mesa del comedor, atemorizados, con golpes en la cabeza, orejas y violencias. Aprender porque tenías que aprender. La forma de aprender acostumbraba a ser la repetición. Para estudiar, el alumno repetía mentalmente la lección, la memorizaba y con ello ya valía. Se trataba de captar los datos, pero sin necesariamente comprenderlos o interiorizarlos. El silencio era también un valor importante. Hablar en clase iba en contra del aprendizaje y en pocos momentos se dialogaba entre y con los alumnos. Los profesores eran la autoridad y la comunicación se basaba en un rígido pregunta-respuesta. Los exámenes finales eran el único método de evaluación. La de antes era la cultura del esfuerzo, más disciplina y estricta, y en ella ciertas agresiones que también estaban en cierto modo normalizadas. El maestro era la autoridad dentro del salón de clases. La tecnología también trae consigo un cambio metodológico en el aula, ¿no? Ya no es el profesor el que se sienta adelante, da la explicación, ¿no? Y el niño escucha y se estudia la lección. Se trata de un aprendizaje basado en proyectos, en el que ya es el niño el que trae la información de casa, ¿no? Y es el profesor el que administra esa información para que pueda aprender y asimilar los conceptos y contenidos del currículum que deseamos, pero no dirigido a la memorización, sino todo más práctico, más palpable. Que podemos estudiar y trabajar de una forma más divertida. Preferiría las tablets porque son más útiles que los libros, porque tienes la misma información y más. Inicialmente la formación va encaminada un poco a cosas un poco técnicas. Un paso más adelante, pues la formación que nos dieron fue de la plataforma que usamos, que es Samsung Smart School, que es, digamos, un aula virtual en el que el profesor y los alumnos entran con una clave
y hacemos pues una clase virtual. El tutor o profesor desde su tablet puede ver lo que hacen todos los alumnos, puede compartir la tarea de cada uno en la pantalla, mandar trabajos, corregirlos, que los alumnos los envíen. Es una manera de estar en clase, pero de forma interactiva. Desde casa pueden acceder también a esos trabajos o a través de internet, o que no se quede el trabajo aquí solo, sino que se pueda ampliar.